Hablemos del derecho de representación. El Código Civil nos dice en el artículo 984 que se sucede ab intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. Como podemos ver, este primer inciso nos da cuenta que al menos en la sucesión intestada hay dos formas de suceder, personalmente o por derecho de representación. Pero, ¿qué es esto del derecho de representación? El inciso segundo del antes citado artículo nos da la respuesta. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y, por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Es, por tanto, una ficción legal que permite al descendiente escalar a la posición desocupada de su ascendiente, que es sucesor inmediato del causante. Hay que manifestar que este derecho produce una verdadera modificación de la regla general. Por regla general, los parientes más próximos excluirán a los de grado más remoto, y de ese modo, respecto de un causante cualquiera, su hijo excluiría a su nieto. Este derecho produce una estructura particular en la que intervienen tres personajes: el causante, el representado y el representante. Para que tenga lugar este derecho, se debe tratar, primero, de una sucesión intestada; segundo, en la que falte el representado; tercero, donde el representante sea un descendiente del representado, paradigmáticamente su hijo; cuarto, que el representado sea pariente del causante; y quinto, que el representante sea capaz y digno de suceder al causante. Con todo, no es completamente cierto que no puede operar el derecho de representación en la sucesión testada, ya que existen dos hipótesis en las que sí puede concurrir. 1. Cuando en el testamento se hacen asignaciones testamentarias indeterminadamente a los parientes; y 2. Respecto de los legitimarios, ya que entre estos se excluyen y son representados según las reglas de la sucesión ab intestato. El fundamento de que existan estas excepciones es que en ambos casos hay una remisión a las reglas de la sucesión intestada que infiltra al derecho de representación. En cuanto a la expresión no quisiese o no pudiese suceder, esta hace referencia a varias hipótesis, como son la incapacidad para suceder, la indignidad, el desheredamiento, la repudiación o la muerte, que es un caso de incapacidad por falta de existencia; la exigencia de que el representante sea descendiente del representado radica en que la ley no extiende este beneficio a los ascendientes. Por ello, un abuelo no puede representar a su nieto en la sucesión de la madre de éste. Al respecto, el artículo 986 del Código Civil prescribe que hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos, subrayando que, fuera de estas líneas, no procede dicha figura. Es importante añadir que dentro de la descendencia, el derecho de representación se extiende de forma indefinida. Una diferencia sustancial entre transmisión y representación radica en el vínculo con el asignatario intermedio. En la transmisión, la delación de la herencia del primer causante va indisolublemente ligada a la aceptación de la herencia del transmitente. En cambio, en la representación, el representante no deriva su derecho del representado, sino de la ley, relacionándose directamente con el causante. Consecuentemente, el desheredamiento, la indignidad o la incapacidad respecto del representado no obstan a que el representante sea plenamente hábil de suceder al causante originario. Los efectos de la representación son los siguientes. 1. El representante ocupa el lugar y se reputa tener el parentesco y los derechos hereditarios del representado, y por tanto no puede tener más derechos que los que a éste le habrían correspondido. 2. Los que suceden por representación heredan en todos los casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de hijos que ejercen la representación, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado. Esto los diferencia de Loa, que no suceden por representación, ya que éstos lo hacen por cabezas, esto es, toman entre todos y por iguales partes la porción
a la que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente, como ocurre cuando concurren a una sucesión hermanos de doble conjunción y hermanos de simple conjunción. Con todo lo anterior, resuelva el siguiente caso. X muere intestado. Sus 4 hijos presentan las siguientes situaciones. A murió antes que X, dejando a sus hijos, A1 y A2. B repudió la herencia, pero tiene un hijo B1. C fue declarado indigno, pero tiene a sus hijos C1 y C2. Y D murió después que X sin alcanzar a decidir sobre la herencia, dejando a su hija D1. Finalmente, un sobrino nieto, E, busca heredar. Determina en qué letras opera la representación y en cuál la transmisión, y cómo operarían en cada caso.